De la gala de proclamación, su nombre que ustedes ya lo conocen, pero yo les voy a hacer una breve pincelada de su currículum. Es el señor Aurelio Trigueros Ariá. Nació en Madrid en 1950 y fragatino desde 1963. Casado y con una hija, es licenciado de Filología Hispánica, fue profesor de EGB, profesor de Educación Secundaria, catedrático de Lengua Catalana y Literatura. Desde hace 42 años ejerce la docencia en la enseñanza pública y ha sido profesor en Fraga durante 35. De ellos ha trabajado 33 cursos interrumpidos en el IES Ramón J. Sender. Son varias, por tanto, las generaciones de fragatinos y fragatinas a las que ha impartido clase. Ha ejercido también como director del IES Ramón J. Sender durante 18 años, ocupando anteriormente otros cargos directivos, jefe de estudios y secretario. En conjunto, son 23 años dedicados a puestos de responsabilidad en un centro con 42 años de historia. En marzo de 2012 recibió de manos del gobierno de Aragón la Cruz de San José de Calasanz como reconocimiento a sus méritos docentes. No se puede decir nada más, que cuando quiera nos acompañe, por favor, el pregonero de este año, el señor Aurelio Trigueros Ariá. Señor alcalde, señores concejales, señor presidente de la Peña Fragatina, componentes de la rondalla, autoridades, fragatinas mayores e infantiles, peñeros mayores, amigos y familia, compañeros y vecinos, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Pilar Martínez, concejala de fiestas, así como a los demás miembros de esta comisión que pensarán en mí para pregonero de las fiestas del Pilar 2012, porque este nombramiento ha supuesto una de las mayores ilusiones en esta etapa de mi vida. Se trataba de un regalo inesperado y la emoción, abrumadora desde el primer instante, nos llegó al alma y se llenó enseguida de esa mezcla de honor y privilegio con que nos habéis obsequiado. Para mí, para mi familia, hallarnos aquí junto a vosotros en este magnífico enclave histórico, la antigua iglesia gótica de San Miguel, es una ocasión tan extraordinaria como fascinante, y más aún si se tiene la suerte de estar tan cerca de las fragatinas mayores, Nuria, Judith, María, Silvia, de las fragatinas infantiles, Claudia, Andrea, Elizabeth, María, de los peñeros mayores, Nuria y Juanjo, y de nuestra admirable rondalla. Y además, de ver rodeado de alumnas y alumnos del instituto, el gozo es ya completo. Esta tarde y en este ambiente donde se respira belleza y aroma festivo, debo agradeceros que entre todos estéis colmando una de mis ilusiones más secretas: contaros esta tarde sensaciones y reencuentros con la ciudad a la que debo casi todo. Por eso, y abusando un poco de vuestra paciencia, me permito dedicaros este pregón que he escrito con todo el cariño del mundo. Y pienso sobre todo en aquellos que han hecho posible que nos reunamos un año más en este acto de proclamación de las fragatinas mayores e infantiles. Y al decir todos, me refiero principalmente a la gente sencilla que ha ido forjando con su esfuerzo la riqueza de una ciudad, su prestigio y su honor. Fruto de los siglos es el orgullo de ser fragatino, de sentirse fragatino, de decir muy alto y en cualquier lugar o ocasión: soy de Fraga. La gallardía nos viene de lejos y se conserva pura y fresca en yacimientos ibéricos, romanos, árabes, visigodos. Y a medida que avanza la historia, recogieron el testigo nuestros más recientes antepasados, hombres trabajadores, sencillos, ilustres, hombres sabios de frontera. La historia de nuestra ciudad es apasionante y aproximarse a ella siempre. La historia de nuestra ciudad es apasionante y aproximarse a ella, aunque tímidamente, desnuda. Lo que estaba desnudando es. Por eso hay acontecimientos y propuestas que se sienten sobre la ciudad que te acogió, agradecerá siempre. Esta ciudad azul y verde solo será tuya si respiras su aliento entre silencios y besos, si las calles te miran y levantan sus brazos contigo en volandas
tranquila, hermosa en silencio, la ciudad de mi alma. Esta es nuestra ciudad, la ciudad de los brazos abiertos, la ciudad del río y de las puertas, la ciudad de las calles empinadas para llegar al cielo. Esta es la ciudad que eligieron mis padres para quedarse y desde entonces fue para mí la ciudad de la esperanza. Desde el principio, el silencio de la ciudad en el viejo mapa de la de mi infancia se volvió sonoro cuando llegó a Fraga. Mi primera impresión, yo tenía entonces 13 años, fue de asombro y de sorpresa, e inmediatamente me fascinó su riqueza agrícola y la belleza del campo cuando se abrazan los colores del otoño, los verdes, blancos, rojos y violetas de la primavera, los amarillos del verano, y siempre sobre el tapiz verde los grises y pardos del invierno, o los azules del Cinca, ahora domesticados, sus puentes, cuyos ojos reflejan en el fondo del agua la silueta triste de otros puentes y otras vidas, o la maza que tantas veces clavará los grandes maderos en las débiles tierras de grava, o el paseo Barrón, cuyo nombre se fusiona con el hermoso puente de hierro de 1883, obra de arte de la ingeniería de finales del siglo, o el Palacio Moncada, tan cercano al castillo en que Viladrín pintara las fragatinas de las que Sender decía en el fugitivo. Son campesinas de andares armoniosos, y Viladrín las pintaba con amor, arreglándoles a veces los pliegues de las faldas para tocarles de paso el traserito crujiente y emergente. También gracias a Viladrín conocieron la importancia de Fraga escritores como Pío Baroja, candidato republicano por nuestra ciudad, su hermano Ricardo, escritor y grabador, Magalía, célebre caricaturista, Valle Inclán, Ortega y Gasset, Gómez de la Serna, Pérez de Ayala y tantos otros intelectuales de la época tertulianos con el madrileño Café Pombo, a quien el resultado familiar en nombre de esta rica e influyente ciudad de Aragón. Hay una anécdota que suelo contar en algunas de mis clases y que hace referencia a lo que relataba Pío Baroja en tono de broma cuando hablaba de su viaje a Fraga. Usted, cuando llegue a Fraga, me decía el caricaturista Magalía, lo primero que tiene que hacer es prometer a sus electores en el Congreso propondrá inmediatamente que se sustituya el Carmelo Vulgar, anodino e insípido, por el riquísimo higo de Fraga. Otros me encargaban de averiguarse si la famosa maza del pueblo era utilizada para aplastar los higos, y así continuaron hasta que me marché de la redacción y me oí despedir con gritos de ¡viva el diputado de Fraga! ¡Viva la Aragón! Pero mucho antes, en el siglo XVII, se asociaba Fraga con Quevedo y con Velázquez, dos genios del barroco español. El uno remitiendo una carta al rey Felipe IV, que estaba en Fraga, agradeciéndole el privilegio para imprimir Marco Bruto. El otro, pintor de la corte, dejando la maestría de sus pinceles en dos cuadros: retrato de Felipe IV en Fraga, conservado en la Francesa de Nueva York, y el bufón Don Diego de Acedo el Primo, expuesto en el Museo de Praga. Pero Fraga tiene también nombres ilustres y más cercanos, fragatinos de nacimiento, de adopción o de testimonio, y su proximidad me transmite una singular admiración que se llena de respeto. Citarlos es para mí una muestra de reconocido homenaje a su trabajo. Pervive en mi memoria Esteve Puyasol, filósofo del siglo XVII, historiadores del siglo XX como José Salvadoreano, y desde hace mucho tiempo, lo confieso, tengo una necesidad personal de elogiar los trabajos de investigación de Joaquín Salleras, del señor Espinosa, de Tonet Berenguer, de Marisa Pater, de Félix Montón, de Francisco Tejero, David Badía, José Pietro. Al lado de ellos permanecerán inolvidables en el recuerdo ceramistas de la talla del señor José Arellano, pintores como Salvador Sabater, poetas como Manuel Galicia, enamorados del folclore de la jota como Julián Arellano, y como colofón, un buen amigo, José Calán. Siempre fue un apasionado de la investigación lingüística y su tesón diaria hizo que su labor fuera encomiable y admirada y potenciada por el Instituto de Estudios de Paisinga, institución a la que tanto amó. Siento que la enumeración no sea lo exhaustiva que en justicia debiera, pero estos agradecimientos y recuerdos se extienden y abarcan a muchas más personas y que ahora sería prolijo nombrarlas, que nadie se ofenda por ello. Los fragatinos, suma de civilizaciones y protagonistas esenciales
y hemos cultivado uno de los tesoros que nos enriquecen y nos hacen distintos a muchos otros pueblos, nuestro bilingüismo. Tesoro que a través de la enseñanza en nuestros colegios y en nuestros institutos debemos cuidar con recelo, y por eso hemos de ser meticulosos en la mejora de nuestras lenguas propias, el castellano y el catalán, la lengua de los tres mares. He extraído para leeros una copla de la Colección de Gómez de José Galán, que dice así: l'Aragó canta en tres llengües, castellà y aragonés, y en la que los tres mares nos adormina preso. Y tras los hombres, su espacio vital. Siempre me he dejado llevar por esos rincones y lugares de Fraga, rincones que esperan ser descubiertos, amados, resucitados por la historia, rincones deseosos de ser testimonio del patrimonio heredado, rincones que uno quiere guardar en el alma con el dulce sabor del recuerdo. Y cuando las tormentas económicas del país amaecen, hemos de apostar por valientes debates sobre la recuperación del casco histórico. Entonces será el momento en que Fraga, ciudad de futuro y de nuevas tecnologías, recupere la esencia de ella misma, sus viejos barrios, sus calles y sus plazas, y la estructura propia del ritmo de la historia. Ahí están las manzanas, la Tarazana, para acercarnos a ese pasado fluvial y mágico, en donde el río y las barcas aseguraban el cruce del Cinca, tan maravilloso y tan fiel en sus crecidas, y tan despiadado cuando arrasaba muertas y puentes. Pero hay otro Cinca, amable, generoso y tierno, capaz de abrazar a la ciudad, deshaciendo los temores ocultos y cantando ilusiones nuevas. Ahí están las calles que serpentean y desembocan, risas y susurros, en el río gentil dueño de los sueños. Ahí están las calles de San Quintín, la parroquia, Plaza Nueva, Barranco y la calle Banco con sus colortas. Y ahí está la nostálgica calle Mayor, que no debiera haber llorado nunca. O la plaza de San Pedro, con su hermosa iglesia parroquial, asentada en la antigua mezquita que nos sorprende en los capiteles de la Puerta con San Miguel. Un San Miguel, juglar de historias bíblicas, que nos recibe orgulloso reviviendo en la piedra sus nuevas raíces ya como arcángel fragatino. Y del mismo modo que un día descubrí el deleite de Villa Fortunatus, así, sin quererlo, fui gozando del encanto de las calles y me dejé embaucar por su belleza y por su historia. A veces, en las vacaciones, la fortaleza de la edad me llevaba desde las afueras hasta el Segoñé, calle Mayor y Plaza de San Pedro. También había otra ruta que solía recorrer y que a veces todavía recorro. Cruzo el puente y asciendo por la calle Barranco hasta el cruce con la calle San José de Calasán. Giro a la derecha, admiro la fachada del Palacio Moncada y entro en el recinto. Mi estancia en la biblioteca sosiega mi ánimo y salgo por la puerta que da a la plaza del Orden Hospital. Ahora me es imposible retroceder. Una voz lejana me guía hasta este castillo. Y en la calle que lleva este nombre me detengo en su mirador plácido y reposado, anticipo de horizontes del sueño, y desviándome por la calle Collada Alta, a la izquierda, se abre ante mis ojos un rinconcito cálido y primoroso, pequeña, coqueta, exhibiendo su pozo, su palmera y sus flores, se alza íntima y delicada la Plaza de las Cruces, y más arriba, a lo alto, el espíritu de Viladrín recorre la hermosa galería, actual terraza y vigilia del castillo, en donde el pálpito se convierte en inspiración y sollozo, es tanta la hermosura del paisaje. En esa atalaya casi celeste, las vistas de Fraga, postal en mi retina, eran y siguen siendo hermosísimas, y el paisaje renace sin prisas con los colores cambiantes del caleidoscopio de las estaciones. El crepúsculo, rosa púrpura del ocaso, se pasea lentamente, inundando de pétalos los ojos de los niños cuando atraviesan el puente. Pero cuando llega el invierno, la niebla, la segallosa, diluye con sus grises y blancos los azules y verdes del río y sus puertas. Y los niños, húmedos sus ojos, se asoman desde el puente buscando sirenas de cuentos. Y el más pequeño, que lleva colgada en la espalda una humilde mochila, escucha atentamente el rumor sonoro del agua. Al llegar a casa, el niño le dice a su madre que las voces del río le cuentan historias de los puentes viejos. Su madre le calma.
llegada la noche, se acuesta, atento a los pasos, esperando en su cama su dibujo ilustrado y un racimo de besos color chocolate. Duérmete, mi niño, le dice su madre, que ya oigo sus voces de luces de agua, y el niño se duerme sabiendo que el Cinca le habla. Yo he sabido como ese niño que las voces que oigo, son todas de Fraga. Y he soñado despierto y me he sentido vivo con el río, sus dos puentes, con sus huertas y con sus calles. Y en esa conjunción de calles, castillo y río se revela el secreto de esa Fraga oculta, subterránea, temerosa y precavida, la de los pasadizos y sus sillas, graneros de amor y de esperanza. Amor y entusiasmo que nacen con solo recorrerla y sentirte suyo, porque estos espacios me conmueven y me invitan permanentemente a admirar su historia y a imaginar cómo eran y cómo vivían nuestros antepasados. Y echo la vista atrás, al Pilaret de Santa Quiteria. Me imagino un poblado ibérico lleno de vida, hombres, niños y radiante en la cumbre, una mujer hermosa y fuerte. La tradición y la historia harían que fuera siempre destacable la mujer fragatina, asombro y ternura de mis años adolescentes. Aquellas mujeres, esbeltas y apuestas, ataviadas de forma singular, fueron un arte contemplativo en mis 13 años. Incluso los dueños de la edad les daba a estas buenas infantetes un encanto único que iluminaba su rostro seductor y sereno. Desde el Segoñé las veía bajar por el rebol, acampanadas las faldas, ceñidas y apretadas en la cintura, cubiertas por un delantal grande, medias blancas, zapatos negros, morenas como la luna, presos sus cabellos bajo el peinado de rosca, y cómo se acompasaba el ramoso movimiento de sus piernas con el cimbreante vaivén de sus caderas, intangible, inolvidable y hermosas enormes facetas. Esa figura femenina, robusta, lozana, la cabeza en alta, hermosa como la ciudad, sabía y sabe combinar armónicamente la delicadeza y la feminidad con su energía y su resistencia. Esa es la mujer que unía alma de alfabet, ataviada con bocado de piqué, faldetes de Buissonnet y de Van Caldemer. Subió en 1972 peldaño hasta el pedestal que estaba preparado para ella. Y mientras subía, espléndida como una princesa, el agua mágica de la fuente la transformaba en bronce. Y desde entonces, majestuosa y solemne, la dona de Faldetes preside la Plaza de España con ese orgullo fragatino del que se siente inolvidable. Algunos dicen que fechas como estas la vieron sonreír cuando le colocaron el pañuelo de Peñera. Otros que, emocionadas de ver a tantos fragatinos encarnados con los trajes típicos, lloraban un 23 de abril. Pero es posible que eso que cuentan sea solo origen de futuras leyendas. Fraga fue para mí y para mi familia la ciudad de los sueños, ciudad en la que a mediados de los años 60 podía estudiar bachillerato en magisterio en enseñanza libre. Fraga fue la ciudad de mi adolescencia. Aquí nacerían mis primeras ilusiones, mis nuevos amigos, las acaloradas tardes de fútbol, la preocupación por el estudio, el colegio Santo Tomás de Aquino, en donde la letra con sangre entra. La angustia de los exámenes libres en Huesca, los largos veranos y la visión mágica desde el puente del hermoso y gigantesco campanario de la iglesia de San Pedro. Y poco a poco, Fraga se convertiría en la ciudad de la esperanza y me traería recuerdos y nostalgias de otros tiempos. El antiguo campo de fútbol, el campero, mis primeros amigos, promesas del fútbol fragatino e ídolos de la Peña San Miguel. Con ellos disfruté del amor al cine, de los paseos por el Segoñé los miércoles, arriba y abajo, de las largas caminatas desde el barrio de las afueras, o de las agradables veladas de Florida con la orquesta griega. Descubrí también con alguno de ellos el riesgo de la velocidad, pero controlado. La velocidad máxima de las mobiletes, de los espinos, de las pequeñas luces, no suponía un gran riesgo. Por esas fechas también compartía la lectura, la poesía y el amor. Qué adolescencia tan querida y tan lejana. Pronto, con 18 años, empecé a trabajar como maestro en la Academia de Buen Jesús, en la calle
entender. ¿Cuántos alumnos he conocido desde entonces? He sido testigo desde mis comienzos de los distintos cambios legislativos en materia de educación, desde la Ley General de Educación de 1970 a la LOE de 2006, sin contar con la recién anunciada reforma. Pronto viviré el octavo cambio en legislación educativa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué insensatez! Mi compromiso con los fragatinos me llevó, entre otros motivos, a asumir cargos directivos durante 23 años y de ellos 18 como director. Trayectoria de responsabilidad compartida con las distintas corporaciones municipales y con sus alcaldes. En mi primera etapa como director, de 1988-91, con Francisco Beltrán, y después, a partir de 1997, con alcaldes de Salvador del Sender, Vicente Juan, José Luis Moreno y Santiago Escaldi, nuestro actual alcalde. Pero ahora, en vísperas de fiesta, no es el momento de hablar de los logros del Sender, sino de mostrar mi agradecimiento personal a todos los que me han ayudado, nos han ayudado, para que este centro educativo, mezcla de tradición y modernidad, sea un referente para tantos. Perdonadme, ya voy concluyendo, pero este hermoso escenario, con todos vosotros ahí delante, me invita a robar vuestro tiempo y a daros el mío. Y ya sabéis que cuando uno está feliz, resulta a veces un tiempo dentro. El tiempo apremia y solo queda por recordaros que a partir de ahora y hasta el día 14 es tiempo festivo. Y los fragatinos tenemos un objetivo común, que es el de disfrutar al máximo nuestras fiestas del Pilar. Y viviremos apasionadamente nuestra concurrencia en las peñas, en el poetazo, en los pasacalles hasta la peña de Guardia, en la carrera de Rus, en las actuaciones musicales en el pabellón del Soter y en el descenso de las galeras. Y asistiremos gozosos a las exposiciones, a los espectáculos al aire libre para niños y mayores, a la tomada de llegar, a la actuación de la banda municipal, a la ofrenda cerrada y a la misa baturra. Y tras la última diana floreada y los últimos paseos por las ferietas, acompañaremos en el puente taciturnos y agotados a los niños de la fiesta que anuncian en su entierro las del próximo año. Y al final el cielo se abrirá espléndido tras el estruendo de la traca de fin de fiestas. Disfrutemos de todos estos actos y vivámoslos jugosamente, y que sean nuestras fiestas del Pilar fiestas de respeto y de convivencia, pero sin descartar la euforia, fiestas de fulgor, de baile, de sonrisas, de luces y palabras, de miradas serenas, de rosas y lirios, de manos cogidas, de risas sin fin. A mí me gustaría poderlos así disfrutar con todos vosotros. Espero en el fondo de mi alma que vuestra felicidad y vuestras ilusiones se cumplan en estas fiestas del Pilar 2012. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Felices fiestas. Visca Fraga y visca Festejo. Gracias.